pido que le demos la bienvenida al gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, para que haga su ponencia. Bienvenido. Decirles de manera muy breve que me invitaron para hablar en un foro de seguridad y gobernabilidad. No soy el mejor exponente en materia de seguridad, se los confieso de entrada. Mi forma de hablar de seguridad es de hablar de prosperidad. Yo creo que la seguridad pasa por el empleo, la seguridad pasa por la educación, la seguridad pasa por las oportunidades que le debemos de dar a nuestra gente. En esta administración del presidente Peña Nieto ha habido un cambio importante en la materia de seguridad y de manera muy particular yo les puedo expresar que ha habido un cambio importante en la materia de coordinarnos. Uno de los principios elementales para generar seguridad es que nosotros debemos de asumir nuestra responsabilidad. Regularmente cuando sucede alguna circunstancia desafortunada, inmediatamente empezamos a buscar quién fue el culpable. En los estados los responsables somos los gobernadores. Debemos de asumir nuestra responsabilidad. En el país, evidentemente, el señor presidente, en los estados los gobernadores y en los municipios los presidentes municipales. Yo recuerdo muy bien, cuando llegamos a la administración, una de las primeras reuniones que tuvimos fue una reunión de seguridad. Y estuvo la Policía Federal presente y estuvo el Ejército, estuvieron las corporaciones federales como la Procuraduría General de la República, entre otras, también el CISEN. Y en la presentación inicial, la Policía Federal me dijo, la carretera 57 es de jurisdicción federal, la carretera 200 es de jurisdicción estatal, la carretera tal y el camino tal es de jurisdicción municipal. Les dije, espérenme tantito, el responsable del Estado soy yo. Es decir, la manera en la que nosotros debemos y podemos asumir el compromiso y dar resultados es haciéndonos responsables de nuestras actividades y de lo que sucede en nuestras entidades federativas. Hoy hay una buena coordinación. Lo que comentaba el doctor Manuel Mondragón es completamente cierto. Una vez al mes tenemos una reunión importante y no es un paseo en el campo. Los gobernadores, yo estoy en la zona occidente, con el secretario de Gobernación, está el secretario de Defensa Nacional, secretario de Marina, el doctor Mondragón, entre otros amigos, el señor Procurador General de la República, y se platican las verdades de lo que sucede en el Estado. Las verdades que más allá de exhibir es una forma de coordinar y de asumir responsabilidad. A mí me interesa lo que sucede en Michoacán, lo que sucede en Guanajuato, son mis colindancias. Me interesa lo que sucede en San Luis Potosí y en el estado de Hidalgo. Y de manera coordinada trazar estrategias precisamente para disminuir, erradicar y castigar los actos de inseguridad que afectan a nuestra gente. Cuando platicamos de seguridad, siempre evidentemente que hablamos de cuáles estados tienen mayores índices de inseguridad o bien de seguridad y cuáles no. Afortunadamente en Querétaro hemos tenido una circunstancia positiva que independientemente que también tenemos nuestros problemas, hay que decirlo y enfrentarlo, hemos logrado mantener bajos nuestros índices de criminalidad y en eso tenemos que hacer énfasis. Yo les mencionaba que para mí la mejor forma de hablar de seguridad es hablar de prosperidad. Esta mañana, les platico brevemente, tuvimos una reunión de la industria aeronáutica. Hace un momentito el señor secretario de Economía platicaba de la industria aeronáutica en Querétaro. En el país hay 250 empresas aeronáuticas, en el estado de Querétaro hay 52. El estado de Querétaro produce el 36% del valor de las exportaciones del sector aeronáutico del país y empezamos en 2006. En 2006 había 2 empresas del sector aeronáutico con 800 empleados. Hoy hay 52 empresas del sector aeronáutico con más de 5.500 empleados y 1.500 millones de dólares de inversión. ¿Qué sucedió en 6 años? Más allá de las características o cualidades de Querétaro, yo les puedo decir con toda claridad que México es un país sumamente atractivo para la inversión. Hoy hay una expectativa gigantesca con respecto al momento de México, the Mexican Moment. Pero es una expectativa, la tenemos que hacer y traducir en realidad, y esto compete a todos.
no solamente al señor presidente o a los gobernadores o a los presidentes municipales o a los empresarios, compete a la sociedad en su conjunto. Me encanta el título de este evento, tiene que ver con actitud, tiene que ver con echarnos para adelante y creer en nosotros. El año pasado, amigas y amigos, tuvimos un evento importante en Querétaro. En ese evento convocamos a muchos empresarios, la cumbre de los negocios, y fueron varios expertos en materia económica, entre otros, un hombre que ha escrito un libro muy interesante que yo siempre cito en mis pláticas, que se llama Los próximos 100 años, señor George Friedman. George Friedman es una persona que se ha dedicado a estudiar la geopolítica vinculada a la economía y nos pretende dar una serie de comentarios con respecto de hacia dónde van los grandes países. ¿Quién va a ser el gran jugador en los próximos años? Habla, por supuesto, de Estados Unidos y habla de China, sin duda alguna, y habla también, por supuesto, de México. A México le da un lugar de privilegio. Él dice que podemos nosotros ser uno de los 10 países con mayor economía en el mundo en los próximos años, muy cerca. Habla de Turquía, habla de Polonia, habla de México y habla de la India, entre otros países. Y ya platicando con él en corto me dice, nada más que en México tenemos un problema, lo dice él. Primero, para ser uno de esos 10 países, necesitamos que se la crean. Los mexicanos no creen que pueden ser uno de los 10 países más importantes del mundo. Entonces, con mi curiosidad le dije, ¿cuál es la segunda? Me dice que Estados Unidos lo sabe. Entonces, señores, tenemos que echarnos para adelante. Tenemos que hacer valer este Mexican Moment y llevarlo a la práctica, asumiendo nuestra responsabilidad, cada quien en su ámbito, pequeña o grande que ésta sea. Hace un año tuve la oportunidad de ser presidente de CONAGO y me hicieron favor de invitar a los gobernadores de los Estados Unidos que tienen una organización similar a platicar con ellos y estar en la inauguración de su evento. Y tuve la oportunidad de platicar con 28 gobernadores de los Estados Unidos uno a uno. Mi objetivo era sensibilizar a los gobernadores de que nos tenemos que reunir entre nosotros, no solamente para platicar de los problemas comunes, sino de las oportunidades que en conjunto podemos lograr. Con cada uno de ellos les fui mostrando la gráfica de cuál es la importancia para las entidades federativas de los Estados Unidos el comercio que tienen con México. Para la gran mayoría de ellos, somos el primero o segundo socio comercial más importante. Para California el primero, para Texas el primero, para muchos el primero. En cuanto al valor de sus exportaciones y en cuanto a la generación de empleos, pero no lo saben. Y me parece que es oportuno decírselos. En aquella ocasión, con un gobernador de los Estados Unidos le dije, tenemos que juntarnos más para potenciar nuestras capacidades en conjunto. Y me dijo, pero ustedes tienen un problema de seguridad. Y le dije, en algunas regiones y estamos peleándolo con toda fortaleza y con toda energía. Entonces me preguntó, ¿y cómo está el tuyo? Y le dije, mejor que el tuyo. Porque además es cierto, pero no lo saben. Por eso tenemos que salir a decir las cosas buenas que suceden en México. Suceden muchas cosas buenas. Las cuestiones que tenemos que combatir con firmeza y con fiereza, debemos de coordinarnos para potenciar también nuestras capacidades y mandar un mensaje de no impunidad, de no corrupción y de combate frontal, precisamente y de manera muy particular a la delincuencia organizada. Pero también tenemos que hablar de nuestras fortalezas. Hoy México requiere del apoyo y de la consideración de todos. Estamos inmersos en reformas que, más allá de observaciones particulares, que por supuesto también son muy válidas, me parece que el conjunto del esfuerzo que se está haciendo en toda esta serie de reformas tiene un objetivo central, que aquí fue mencionado por quien me antecedió en la palabra: mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Ese es el objetivo que tenemos y también por eso quise acompañarlos en esta atenta invitación que me hicieron para poder compartir con ustedes algunas de las pequeñas cuestiones que suceden en Querétaro. Tenemos retos,
pero también tenemos grandes oportunidades. En la medida que trabajemos en conjunto, podremos potenciar el México que sí queremos. Muchas gracias.